La vida cristiana tiene muchos desafíos y uno de los más importantes hoy en día, especialmente para las circunstancias en las que vivimos, es la de vivir la alegría cristiana. La alegría cristiana no es una alegría superficial, no se basa en un análisis tonto, bobo de la realidad que ignora las dificultades, las consecuencias del pecado, la agresividad de especialmente la urbe, del mundo urbano. Es una alegría que nace de la conciencia de la obligación que tenemos de vivir la caridad. Hace muchos años, cuando me dedicaba a la pastoral universitaria, cuando trabajaba con jóvenes universitarios, participé de un congreso donde representantes de muchos países latinoamericanos dedicados a la pastoral universitaria tuvimos un encuentro que fue bastante exigente, bastante productivo y que terminó con una cena muy grata, muy grata. Gente joven, con gran sentido del humor, muy propio, nadie contaba chistes inadecuados, etcétera, pero durante la cena final se contaron muchos chistes, hubo muchas bromas, la gente se reía, pero habían dos personas de un país, uno de ellos sentado al costado mío, que no se reían, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque la verdad es que los chistes eran buenos. Algunos de ellos los he incorporado desde esa época a mi repertorio de chistes, ¿no? Yo conté varios también y no eran malos. Por la reacción de los participantes lo puedo decir, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, pensé, bueno, de repente son personas que tienen otro paradigma de humor y estas no le dan risa, cuando en realidad los latinoamericanos normalmente compartimos un cierto sentido del humor similar con los españoles, ¿no? En general el espíritu hispano, latino es bastante próximo. Finalmente, terminada la cena, cuando ya estábamos saliendo, se me acerca uno de ellos y me dice, oye, por si acaso no creas que tus chistes no eran buenos. Lo que pasa es que nosotros no nos reímos por ascética. Y a mí esto me llamó profundamente la atención. No nos reímos por ascética. No he vuelto a saber de estos muchachos ni de su grupo. Probablemente no prosperó, no lo sé, ¿no? Pero sí puedo decir que si hoy en día hay una ascética que obliga al cristiano, no es la de no sonreír, al contrario, es la de sonreír. Y repito, no como una expresión frívola o boba, como una expresión externa desarraigada del resto del interior, como esas sonrisas de plástico de las estrellas de cine cuando tienen que desfilar por un lugar público y saben que están bajo fotografía, ¿no? Y que consideran en consecuencia que tienen que sonreír. Más los mismos fotógrafos les dicen sonríe, 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 ¿no? No, es la sonrisa que proviene de una disposición interior del católico que sabe que posee el anticipo del reino, que está llamado a participar de la gloria eterna y que en consecuencia posee un tesoro que es el más valioso que cualquiera puede imaginar y que además está llamado a compartirlo porque no se agota. Entonces, esta alegría cristiana se tiene que transmitir y transformar el medio, sobre todo cuando nosotros vemos que el entorno, especialmente si hablamos del entorno urbano, se vuelve paulatinamente más agresivo. Cuando uno habla con una persona mayor, siempre las personas mayores suelen quejarse, ya no hay respeto, ¿no? Antes había una mayor cordialidad, un mayor respeto por las personas mayores, ahora ya no, hay prepotencia, despreocupación, ignorancia, los jóvenes andan con los oídos tapados con audífonos, escuchando su propia música, ignoran a los demás, y eso no está bien, pero también es una forma de reaccionar para protegerse del entorno agresivo donde cada uno se preocupa por sí mismo y no por los demás. En más de una ocasión, en Punto de Vista, he mencionado la anécdota de aquella vez en que después de chocar mi vehículo tuve que viajar en transporte público en Lima, que es, digamos, fatalmente famoso por su agresividad, por su mal manejo, por la modificación de los asientos para que quepan más personas. Y como yo estaba ahí tranquilo, sereno, sin involucrarme, como el resto del mundo que no se involucra con nadie cuando viaja en el microbús,
y de repente sube una señora con una gran sonrisa y dice buenos días, y su disposición interior, su sonrisa, su señorío de sí, cambiaron totalmente el ánimo y me llamó la atención a mí para cambiar de disposición, para no entender mi viaje en el microbús como un momento ascético que tengo que aguantar simplemente, sino como una ocasión para edificar a los demás, haciendo un contacto que no necesariamente suponga que tengo que comenzar a hablar con el resto de la gente ni nada, simplemente transmitir una actitud distendida en medio de la tensión, una actitud sonriente en medio de rostros adustos. Y eso ya cambia y mejora el estado de ánimo del resto de la gente, y allí mismo estamos haciendo una enorme obra de caridad. El católico no puede ser alguien que sonríe, se comunica, que transmite alegría en sus guetos, cuando está en su familia, cuando está en un grupo de personas que conoce o de amigos, cuando está en su parroquia, cuando está en su propio movimiento apostólico. No es así. Los católicos tenemos el deber, la responsabilidad de transmitir la alegría de la resurrección, no una alegría frívola cualquiera. Muchas veces, a veces me ha tocado ver algún catequista que cree que la mejor manera de aproximarse al joven es llegando de manera estridente, ¿no? Siendo un poco histriónico, exagerado en sus gestos, saludando a todo el mundo efusivamente, hablando el mismo léxico, la misma jerga de los jóvenes. Eso no necesariamente es una manera de aproximarse, ¿no? Mucho más hacían grandes santos de la paz y de la sonrisa, como San Francisco de Sales y como San Vicente de Paúl, cuyos biógrafos reconocen que su natural personal era tremendamente iracundo, y que en ambos casos, por ejemplo, las autopsias de ambos revelaron profundas modificaciones en el hígado, profundas modificaciones hepáticas, que los doctores de esa época no podían sino atribuir a tremendos esfuerzos de autodominio para que ante arranques de iracundia, de irritabilidad o de mal humor, ellos respondieran con una gran ascética sonriendo. En consecuencia, el católico no sonríe cuando está alegre, sonríe para estar alegre, para negarse la tentación del desánimo, de la desesperación, de la adustez que rompe puentes, y más bien se preocupa por la actitud y la disposición interior que va ayudando a transformar, a evangelizar nuestro entorno. Llevar un poco de sonrisa, de paz, de armonía, de buen trato, de respeto, de alegría a ambiente público es el primer paso de la evangelización de la cultura y de la nueva evangelización que anuncia a Jesucristo. Que tengas un buen día.